Y nada, antes de empezar el mensaje me gustaría hacer una oración. Pues sí, Padre, gracias por este privilegio, Señor, que tú me has dado de poder hablar tu palabra. Y pues, Señor, solo te quiero pedir que seas tú el que hables, Señor, y no yo, y que puedas llegar a cada uno de los que estamos hoy aquí, Señor, y que podamos recibir esta palabra, Padre. Gracias. En tu santo nombre. Amén. Pues pensando en qué compartir, he tenido bastante tiempo. Pensaba en algo sencillo, porque así es más fácil, ¿no? Compartir y poder predicar. Y pensando en qué texto usar, pues me fui a un texto que parece muy fácil, pero que cuando me di cuenta me había metido en un fregado bastante interesante. Es Génesis, el capítulo 4. Si me queréis acompañar, vamos a hacer una pequeña lectura, una breve lectura y después pues nos meteremos más adentro en el texto. Perdón porque tengo un montón de tos. Pero bueno. Génesis 4, del 1 al 16. Dice, Caín y Abel. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y le cayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Hasta aquí la palabra del Señor. Bueno, supongo que todos conocemos esta historia, la hemos visto en la escuela dominical muchas veces y todos nos quedamos con lo principal, que es que hay dos hermanos que al parecer son diferentes. Uno labra la tierra y el otro es pastor de ovejas. Y bueno, vemos que hay una ofrenda de parte del que labra la tierra primero y después viene el que es el pastor de las ovejas. Y uno da del fruto de la tierra y el otro da pues de las ovejas. Ahí Jehová mira con agrado al de las ovejas y al que no
no trae ovejas no le mira con agrado, y el que traía fruto de la tierra se enfada. Así que decide matar a su hermano. No sé si os habéis planteado esto, pero matar es algo muy grave. Entonces, y más a tu hermano. No sé hasta qué punto tienes que enfadarte para llegar a odiar a tu hermano de tal forma para matarle, ¿no? Y yo pienso que está muy bien la historia, pero que hay un detalle que siempre se nos escapa. Y es que antes de que Caín mate a Abel, hay una conversación que no solemos tener en cuenta, y es la más importante. Y es Dios que le dice a Caín algo que realmente tiene una importancia muy grande. Pero antes de llegar ahí, quiero centrarme un poco en la reacción que tiene Caín. Porque la ley de Moisés aún no estaba establecida y no había tampoco una orden de sacrificios en la que tuvieran que estar pues en un periodo de tiempo ir y hacer un sacrificio, sino que es Caín el que en un momento dado dice la Biblia que andando el tiempo trajo fruto de la tierra como ofrenda a Jehová. Y Caín lleva ese fruto. Es una ofrenda de su trabajo, es lo que él puede dar o lo que en medida da. Y en realidad no vemos que la ofrenda sea peor o mejor. No es porque la sangre no es porque la sangre de la oveja haya sido un sacrificio más bonito, porque también vemos que más adelante Dios pide que las ofrendas sean vegetales, o incluso pide que no hayan ofrendas porque no saben qué están haciendo. Entonces, quiero ir a Hebreos 11:4, que es un pasaje que habla de los héroes de la fe, ¿no? Y dice que por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Aquí vemos que Abel es el importante, ¿no? Abel es el que lo ha hecho bien, Abel es el que realmente ha tenido fe, pero ¿qué pasa con Caín? Eso a mí me reconcomía la cabeza, ¿no? Decía, ¿qué es lo que le lleva realmente a matar a su hermano? Porque si las ofrendas en parte no es una mejor que la otra y el problema es que Caín no tuvo fe, pues que la pida, ¿no? Pedid con fe y se os dará, ¿no? O que Caín pida la fe a Dios y ya está, y pues se arregla, le hace otra ofrenda y no le mata. Pero la historia no es así. Caín se carga a su hermano y después Caín tiene un castigo, ¿no? Entonces, me hace pensar una frase que dice que en el versículo 5, cuando dice que Dios no mira con agrado a Caín y a su ofrenda, me hace pensar esta frase, ¿no? Ese decayó su semblante. Porque cuando Moisés estaba escribiendo esto, yo pienso en todo lo que le envolvía, ¿no? En las tradiciones y en las costumbres también que él estaba viviendo, ¿no? Y en cómo representa él esto, ¿no? Y ese decayó su semblante me llama mucho la atención, porque en la tradición oral judía vemos que cuando un judío se sentía afligido, cuando le venía un problema, le sobrevenían las cosas, se agobiaba o algo, pues bajaba su semblante. Su rostro decaía y hasta que otro no iba y como le levantaba el rostro, no le alzaba la cara y les decía, oye, camina fuerte y tranquilo. No veía esa luz de seguir adelante, ¿no? Entonces me hace mucho pensar
el que él estuviera así, ¿no? Y de ahí viene para mí esa conversación que empieza en el 6, dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Es como que le está levantando la cabeza. Y aquí viene lo que para mí se nos pasa a todos cuando leemos este pasaje. Dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñarás de él. Para mí este es realmente la clave del pasaje. Porque Dios le levanta la cabeza a Caín y no le dice una vez, sino tres. Le dice, ¿qué pasa? ¿No estás viendo que la vas a liar? ¿No estás viendo que vas a ir y te lo vas a cargar? ¿No estás viendo que todo va a terminar mal? ¿Que vas a tener un castigo? ¿No estás viendo que ese no es el camino? ¿No? Y me hace gracias, ¿no? O sea, me hace gracia porque Dios rechaza su ofrenda y Dios ya sabe lo que va a pasar. Dios tiene muy claro que lo que viene después de ese rechazo va a ser una furia de Caín, que lo que va a terminar es con la vida de Abel. Entonces, me encanta, ¿no? Me encanta ver cómo Dios le dice, lucha porque quiero que te arrepientas. Y para mí, estas tres advertencias se dividen en tres puntos, ¿no? Y al primero le he querido llamar Nunca es tarde. Empieza con la frase de, si bien hicieres, no serás enaltecido. Es cierto que Dios había rechazado la ofrenda de Caín debido a la actitud, porque si Abel había tenido fe, pues Caín no. Eso es lo que estamos viendo, ¿no? Debido a la actitud, pues no le gustó la ofrenda, ¿no? Pero lo que he dicho es muy cierto, y es que Dios alienta a Caín y le dice que podía cambiar. Él todavía podía arrepentirse y hacer bien, ser aceptado, recibir ese perdón de Dios por la ofrenda, ¿no? Eso es lo que realmente Dios quería que Caín hiciera, pero muchas veces me veo reflejado yo mismo o pienso en cualquier otra persona. Sobre todo me viene a la cabeza ese niño que está en la guardería con otros niños jugando y quiere el juguete de ese niño que tiene ese juguete, y porque él quiere el juguete va y se lo quita, ¿no? Y la maestra le dice, ¿qué vas a hacer? Yo me veo como ese niño. Pienso, ¿qué vas a hacer? Cuando me veo delante de una tentación, solo me viene a la cabeza eso, es decir, estoy haciendo lo correcto, voy a hacerlo bien. Entonces, para mí este punto es el más importante, porque la voluntad de Dios es siempre que las personas deben arrepentirse. Vemos en 1 de Timoteo 2:4 que dice así: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y también, segunda de Pedro 3:9, que para mí son versículos claves para entender este pasaje, ¿no? Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Si Caín hubiese reaccionado de forma apropiadamente, al rechazo de Dios, su enfado, su enojo, se hubiera convertido en lo que dice 2 de Corintios 7:10, que es la tristeza que es según Dios, que produce arrepentimiento para salvación. Así que, primer punto, nunca es tarde y Dios quiere que todos nos arrepintamos. El segundo punto sigue siendo igual de importante que el otro, pero quizá no tiene una repercusión tan grande. Porque siempre nos hacemos esta expresión: ten cuidado. A la que vemos una tentación, lo primero que hacemos es: fuera, ten cuidado. Y Dios le dice a Caín: y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Dios le hace una advertencia, pero como una catedral. O sea, le está diciendo que en el momento en el que ya está faltando, en el que no está haciendo las cosas bien, el pecado ya le está tentando, ya le está llamando. Caín estaba a esto, a un pelo de pecado. Y el pecado empieza en nuestra actitud y en nuestra mente. Y quiero leer en Mateo 5, del 21 al 22. En el que Jesús está hablando de la ira, ¿no? Y dice: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Son palabras fuertes, son palabras del mismo Dios hecho carne, y para mí es muy fuerte, es una advertencia. O sea, cualquiera que se enfada con alguien, cualquiera que le dice algo malo a alguien, le está matando. No de forma literal, no le vas a separar el alma del cuerpo, pero una ofensa ya es una repercusión que tienes tú, porque tú le haces la ofensa a él, pero la repercusión te viene a ti. Entonces, hay un proceso que es muy sencillo. Desde el momento en el que nosotros pues pasamos de esa tentación al pecado, ¿no? Y lo dice en la carta de Santiago, versículo 1, del 14 al 15. Y dice así: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahí vemos la tentación. O sea, no te tientan con algo que no quieras hacer, sino te tientan con algo en lo que sin pensarlo te vas a meter de cabeza, en lo que sin verlo ya te habrás chocado con una pared, ¿no? Ese pecado es la pared, ¿no? Y la tentación son esas gafas que no te dejan ver la pared, ¿no? Y el 15 sigue así, dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Y son 2 versículos y está clarísimo. O sea, es que, por tu propia concupiscencia ya estás dando la luz al pecado. O sea, tú te ves en la pared y es que no tienes vuelta de moneda. Y ya está.
que tú mismo deseas hacer, por esa pared con la que no estás viendo, por ese camino que estás siguiendo, por ese hábito quizá que tienes, y estás andando hacia el pecado. Y si andas en esa dirección te vas a terminar chocando con la pared, ¿no? Y eso es lo que le pasa a Caín. Se enfurece, se contrista muchísimo, incluso baja la cabeza, siente odio por su hermano y llega al punto en que le quita la vida. Podemos entender así lo que pasó en esa mente de Caín. Podemos entender que planea un asesinato. O sea, Caín le dice a su hermano, oye, vamos al campo. Pero no va y lo mata. Le lleva al campo, sigue un plan y luego lo mata. Vuelvo a repetir, es muy fuerte que un hermano llegue a ese punto, a ir y a matar a su propio hermano. Yo no me imagino, yo con lo que quiera a mi hermana jamás la mataría. Bueno, a ninguno de vosotros, a los de fuera no lo sé. Pero, nada, es broma. Pero no entra en mi cabeza el poder llegar a matar a alguien, ni incluso a matar a mi propio hermano o a mi propia hermana. Entonces, el proceso de Caín es muy interesante, porque a Dios no le agrada el sacrificio de Caín, a pesar de ser el primero, a pesar de ir y pues ofrecerlo. Y él lo que pilla es un cabreo que le produce envidia, que le produce dolor, rabia, y le ciega. Y empieza a andar. Y empieza a andar hacia esa pared, ¿no? Y viene la tercera advertencia. Y es que Dios le dice, sin más ni menos, te harás esclavo del pecado. Le dice, tú no tendrás libertad, tú no estarás conmigo, te vas a ir, te voy a echar. Y lo que serás es esclavo del pecado. Dice, a ti será tu deseo y tú te enseñarás de él. Dios advierte a Caín que si continúa, se va a chocar con esa pared. Dios te dice a ti, no sigas andando, porque te vas a chocar con esa pared. El tema de que el pecado llegara a gobernar sobre su vida es el punto principal por el que Caín mata a Abel. Si me podéis acompañar en 1 de Juan 3. El versículo 12 dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Caín ya había pecado. Es lo que decía Jesús en Mateo 5. Caín, en el momento en que ya le había venido a la cabeza borrar del mapa a su hermano, ya era del maligno, ya había pecado. Y eso es lo que me anima, eso es lo que me llama la atención de este pasaje, y es que Dios va a buscar a Caín, aunque ya era del maligno, para que vuelva a ser suyo, y le llama al arrepentimiento. Porque le está advirtiendo de que si sigue andando, se va a chocar con la piedra, con la pared, y se va a ver perdido, se va a ver
separado, se va a ver errante, ¿no? Porque muchas veces tenemos en la cabeza pues tentaciones, ¿no? que podemos tener y vamos andando pues quizá intentando separar la pared o incluso caminando al lado de la pared, ¿no? Porque no nos toca otra y no nos podemos librar, solo Dios puede hacerlo, ¿no? Y me llama mucho la atención que el versículo 12 de Primera de Juan 3 dice que era del maligno, o sea, ya era esclavo. Pero aquí Dios le llama otra vez a ese arrepentimiento, ¿no? Pero en nuestro caso siempre hay una vuelta atrás, siempre tenemos esa calma, esa tranquilidad, esa paz. Y me gustaría leer hasta el versículo 15, del versículo 8 al 15, otra vez. Porque creo que es nuestra situación, no quizá para matar a alguien, pero es ese andar al lado de la pared, ¿no? Dice que dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo, y aconteció que estando en el campo se levantó contra su hermano Abel y lo mató. El plan de Caín se lleva a cabo. Pero llega la consecuencia, ¿no? Y Jehová le dice a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba? ¿Acaso Dios no tenía idea de que Caín había matado a Abel? Lo que le está pidiendo Dios a Caín es una confesión. Y él responde, así como chulesco, ¿no? Dice: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? O sea, no solo está matando, sino también está mintiendo y se está rebelando contra Dios, ¿no? Y él le dice: ¿qué has hecho? Otra vez. ¿Qué has hecho? Dice: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Le está pidiendo esa confesión. Pero Caín no tuerce el brazo, ¿no? Y dice: ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, porque se vio separado, se vio esclavo, se vio desnudo. Dice: grande es mi castigo para ser soportado. Perdón. Dice: aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. O sea, Caín no quería que nadie le hiciera lo que él le había hecho a su hermano. Caín quería vivir, quería salirse de rositas, quería poder disfrutar de su vida sin ningún castigo alguno, pues como todos nosotros. Caín quería estar en paz, no quería un ojo por ojo, diente por diente, no quería que nadie le matara. Y le responde Jehová: ciertamente, cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Y me llama la atención que Caín incluso aún pues desterrado, que en el versículo 16 dice: salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Nod significa en hebreo la tierra sin lugar, sin nombre, sin geografía. Y
errante, es a lo que estaba destinado Caín, pues por la consecuencia de su ira, de su furia, de su tristeza y del pecado que había cometido. Y me llama la atención que meditando en este pasaje pensaba que siempre vemos a Caín como el malo de la historia y que nunca lo vemos como nosotros. Pero realmente me he visto reflejado en Caín, me he visto reflejado pues también en Abel muchas veces, ¿no? Pero pensando en que yo estaba andando al lado de la pared, ¿no? Y pensaba en que nadie es perfecto y Jesús mismo dijo, el que dice que no tiene pecado está pecando, ¿no? Y pues esto creo que es herencia familiar, ¿no? Porque quería terminar con un pequeño cuento y pensaba en un autor que le gusta a mi padre, se llama Jorge Bucay, y el cuento es muy cortito, no quería leer algo muy largo, porque me hubiera comido el tiempo y creo que me he pasado. Pero se llama La tristeza y la furia. Y dice así: en un reino encantado donde los hombres nunca pueden llegar, o quizá donde los hombres transitan eternamente sin darse cuenta, en un reino mágico donde las cosas no tangibles se vuelven concretas, había una vez un estanque maravilloso. Era una laguna de agua cristalina y pura donde nadaban peces de todos los colores existentes y donde todas las tonalidades del verde se reflejaban permanentemente. Hasta ese estanque mágico y transparente se acercaron a bañarse, haciéndose mutua compañía la tristeza y la furia. Los dos se quitaron sus vestimentas y desnudas, las dos entraron al estanque. La furia apurada, como siempre está la furia, urgida sin saber por qué, se bañó rápidamente y más rápidamente aún salió del agua. Pero la furia es ciega, o por lo menos no distingue claramente la realidad. Así que desnuda y apurada se puso al salir la primera ropa que encontró. Y sucedió que esa ropa no era la suya, sino la de la tristeza. Y así vestido de tristeza la furia se fue. Muy calma y muy serena, dispuesta como siempre a quedarse en el lugar donde está, la tristeza terminó su baño y sin ningún apuro, o mejor dicho, sin conciencia del paso del tiempo, con pereza y lentamente salió del estanque. En la orilla se encontró con que su ropa ya no estaba. Como todos sabemos, si hay algo que a la tristeza no le gusta, es quedar al desnudo. Así que se puso la única ropa que había junto al estanque, la ropa de la furia. Y cuentan que desde entonces, muchas veces uno se encuentra con la furia, ciega, cruel, terrible y enfadada. Pero si nos damos el tiempo de mirar bien, encontraremos que esta furia que vemos es solo un disfraz. Y que detrás del disfraz de la furia, en realidad, está escondida esa tristeza. Y el libro se llama Cuentos para pensar. Y me hizo pensar. Me hizo pensar que realmente Caín estaba furioso y no en tanto triste. Entonces pensaba, claro, aquí habla que desde entonces muchas veces te encuentras con la furia, pero realmente es la tristeza. Pero yo pensaba, ¿y cuando te encuentras con la tristeza y realmente es la furia? Recapitulaba y pensaba, ostras, es Caín. Ostras, me siento triste, me siento frustrado, me siento furioso, porque no lo he hecho bien y no he podido agradar a mis padres, no he podido agradar a mis amigos, me siento frustrado, estoy furioso. Y el mensaje de la cruz es impresionante, es maravilloso, porque cuando ves una situación como esta y ves cómo Dios lucha, cómo Dios está ahí por ti, como Dios estaba ahí por Caín, vemos realmente que todo el Antiguo Testamento tiene un significado impresionante y que cuando llegamos a la persona de Cristo todo hace un boom y nada de lo que había pasado antes tiene significado más que la persona de Cristo y la obra que hizo. Así que Dios está constantemente preocupado por nosotros y llamándonos y advirtiéndonos no una ni dos, sino 3 veces,
o más incluso, porque nos ama. Y este es el mensaje que quería traer hoy. Así que el Señor bendiga su palabra y me gustaría terminar con una oración. Pues sí, Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu obra en la cruz y gracias porque también nos permites pues, estamparnos con esa pared para que nos demos cuenta de que tú estás detrás para cogernos y levantarnos otra vez, Señor. Gracias por este privilegio de haber podido estar aquí, Señor. Y si hay algo que no es conforme a tu palabra, Señor, quítalo de nuestros corazones. Gracias por todo lo que haces en nosotros. En tu santo nombre.